Una de las cosas que vamos a ver hoy es, por ejemplo, el posicionamiento, ¿sí? En la pantalla, por ejemplo, de esta manera, de estos articles que están acá. Y algo que veníamos arrastrando también, que venían preguntando, es cómo hago para mantener el aside al costado, ¿no? Porque aside, si bien significa al costado, y es para contenido, por ejemplo, las publicidades, etcétera. Por poner una etiqueta aside en nuestro HTML, eso no significa que esa etiqueta se va a poner a un costado, ¿sí? Eso es simplemente contenido semántico, ¿sí? Un significado para los motores de búsqueda, etc. Para nosotros poder obtener el aside al costado, tenemos que empezar a escribir un poco de código de CSS. ¿Sí? Además, vamos a estar viendo de vuelta cómo posicionar. Fíjense que en la medida que yo voy achicando, por ejemplo, ahí ya se me pusieron uno abajo de otro los artículos porque no entran en la medida que yo creía que tenían que mostrarse en la pantalla full. ¿Sí? Entonces, cuando empiezo a comprimir, llega un punto en el que ya no entran y se colapsan, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Acá hay como un comportamiento que nosotros decimos que es responsive, que se va acomodando al tamaño de la pantalla en la que lo estamos viendo, ¿sí? Vamos a ver también, esto después, muchas de estas cosas las vamos a resolver también con Bootstrap, esto de responsive. Bootstrap nos da ya unas clases que nosotros directamente implementamos, ¿sí? En nuestros elementos y automáticamente todo se hace responsive, ¿sí? Porque justamente tiene un montón de clases y un montón de desarrollo atrás, ¿sí? Que hacen que se puedan mostrar las cosas de una manera responsive. Bueno, otra cosa de las que vamos a tratar de hacer responsive, fíjense la barra de navegación esta de nosotros, anuncios y blog, ¿sí? Que llega a cierto punto en el que como me va a colapsar con la imagen, se me va a quedar una cosa horrible, ¿sí? Preferí ahí ponerla debajo de bienes raíces, ¿sí? La barra. Esta es una de las cosas que se puede hacer para ir ganando espacio, por ejemplo. Y otra cosa es, eliminé la publicidad, que acá escribí cualquier cosa, publicidad. Eliminé la publicidad llegado también a cierto punto, ¿sí? Porque empezaba a molestarme con los anuncios y lo que yo más quiero es que se vean los anuncios, ¿sí? No la publicidad. O sí, y por ahí la tengo que poner abajo, o bueno, no sé. Es una decisión en todo caso del negocio, qué quiere hacer en las pantallas chicas, cómo mostrar la publicidad, ¿sí? Por ahí flotando arriba del anuncio, no sé. O links más chiquitos, en vez de por ahí si hay una foto acá, sacarla y dejar solamente algún ancla a otra página, no sé. En definitiva, esto es una decisión del negocio. Yo, por lo pronto, lo que le voy a mostrar es, en todo caso, cómo sacarla directamente, ¿sí? En este caso, y ustedes después harán como a ustedes les parezca. ¿Sí? Entonces ahí llegamos al mínimo de width, ¿sí? Nos queda la página de esta manera. ¿Sí? Entonces vamos a ir tratando de apuntar algo como esto, ¿sí? Que es como un esqueleto. Yo por acá tenía también la de bienes raíces ya abierta, que es la que estábamos viendo con la que había hecho Chris. Que tenía... No, esta es la... Perdón. Esta es una que hice yo, que no tiene todo lo que tiene la de Chris, tratando de replicar la de Chris. Simplemente copiando y pegando, digamos, o tratando de imitar, no copiando y pegando, sino tratando de imitar la página que hizo Chris. Me puse a hacerla, bueno, me quedó más o menos parecida. Esto todavía me quedó roto, pero bueno, van a poder apuntar. Con esos rudimentos van a poder, por ejemplo, entender cómo posicionar estas tres cosas una al lado de la otra. ¿Sí? Que nosotros habíamos puesto los divs uno abajo del otro. Lo mismo acá están los anuncios. Esto es lo que representarían, supónganse, estas cajitas. ¿Sí? Entonces los anuncios, si van a ver al momento de comprimir,
esto, llega a un punto, ¿sí? En el que se ponen uno abajo del otro. ¿Sí? Porque ya no se veían más, se empezaba a visualizar de una manera que no era muy marketinera, por decirlo de una manera. Y entonces ya ahí llega un punto en el que no me conviene más seguir achatando y paso a otro tipo de layout. ¿Sí? Fíjense que acá también estas secciones se pusieron seguridad, mejor precio y tiempo. Se pusieron una abajo de la otra. ¿Sí? Bueno, entonces todo eso vamos a ver cómo empezar a encararlo. ¿Sí? Y después de esto, de que podamos resolver esto, que deberíamos ir relativamente rápido, la idea sería ver un poquito, de vuelta, un poquito de SAS, que es un preprocesador de CSS. Quizás si alguno de ustedes ya trabaja con CSS lo conoce. Y nos va a ayudar bastante para organizar un poco mejor el código de CSS. De vuelta, otro de los temas que no vamos a ver en profundidad o en su totalidad, pero sí que vamos a ver bastante o las cosas más importantes como para poder ahorrarnos un poco de código. Como siempre, vamos a crear nuestro index HTML, nuestra carpeta de CSS y bueno, nuestro index CSS. Vamos a crear nuestro HTML5. ¿Sí? Vamos a, como siempre, el link a nuestro index CSS. ¿Sí? De manera de poder linkear y traernos todos los estilos. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es escribir dos divs. Vamos a poner div 1, div 2. ¿Sí? Y vamos a darle un poco de estilo a los divs. Por ejemplo, vamos a darle background color yellow. Vamos a darle un width de 200 píxeles. Un height de 200 píxeles. Y vamos a darle unos bordes de un píxel solid black. Bien. Vamos a abrir un live server esto. Bien. Ahí tenemos mis dos divs. Si se acuerdan, el div era un contenedor, ¿sí? Que era de bloque, con lo cual nosotros no íbamos a poder poner una cosa al lado de la otra. ¿Sí? Además que, digamos, por defecto el HTML se va leyendo de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, el navegador va renderizando los controles. Hay algunos controles que ocupan todo el ancho de la página y hay otros que no, que son inline. ¿Sí? Que inline es, ocupan el ancho del contenido, simplemente el contenido que tenga ese control y nada más, ¿sí? Y después siguen el resto de los controles. El block lo que tiene es un salto de línea al final, con lo cual va a ocuparnos, digamos, todo el ancho, ¿sí? Todo el ancho de la página. Entonces, yo escribí dos divs. Obviamente, supongo que no es necesario que les muestre que esto es lo mismo que esto. ¿No es cierto? Esto ya lo habíamos hablado en la primera clase. O sea, que estén los elementos al lado no significa que se van a renderizar al lado. ¿Sí? Es un poco más complejo. Y bueno, ya lo venimos hablando bastante desde que empezamos la cursada. Entonces,
tenemos esto. Tenemos dos divs de 200 puntos cuadrados, ¿sí? Básicamente, que están uno abajo del otro. Y esto lo pueden pensar como si fueran los anuncios, por ejemplo. ¿Sí? Podrían ser dos anuncios. Después vamos a igual a hacer la otra página y vamos a verlo un poco mejor. Sí, pero una de las cosas que yo puedo hacer o la manera en la que nosotros vamos a trabajar para posicionar, que nos va a ayudar mucho para posicionar nuestros controles, ¿sí? En la página de una manera mucho más flexible, ¿sí? Es justamente esto de Flexbox. Yo les había mencionado, también hay otra manera con grillas, donde ustedes ponen un template, ¿sí? Diseñan un template con tags, ¿sí? Diciendo, bueno, cuántas columnas va a ocupar los divs, o el article, cuántas columnas el aside, ¿sí? Y automáticamente eso le va a ir generando el layout automáticamente. Nosotros no vamos a trabajar con grillas este cuatrimestre, vamos a trabajar con esto que es Flexbox. Entonces, para implementar Flexbox, lo primero y más importante, ¿sí? Es ir al... Primero lo que voy a hacer es ponerle el box sizing, border box, que se acuerdan que discutimos la vez anterior, por un tema del width y el height, para que no me compute lo que son los margins. Entonces, lo primero que tengo que hacer para poder implementar Flexbox es ir a, fíjense que nosotros tenemos los dos divs dentro de body. ¿Sí? Entonces, digamos que body, en este caso, podría ser otro div, un tercer div, que englobe a estos dos. ¿Sí? Es nuestro contenedor. ¿Sí? Es el contenedor de estos divs. Yo estos divs los voy a querer mostrar de manera flexible, que ahora vamos a ver qué significa. Entonces, para mostrar el contenido, o sea que son estos dos divs de manera flexible, tengo que hacer algo con el contenedor. ¿Sí? Y el contenedor, lo que le tengo que decir, contenedor entonces es el tag body. Para el ejemplo este, podemos hacer esto, ¿sí? Asignarle reglas directamente al tag body. Hay una propiedad que es display, ¿sí? Y acá le voy a poner flex, ¿sí? Al body. En cuanto yo haga esto, y van a la página, y van a ver que se pusieron automáticamente uno al lado del otro. ¿Sí? No, como es, no están más uno abajo del otro, sino al lado. Esto antes se hacía con algo que se llama float, que trae muchos problemas, todavía se usa igual y se ha usado un montón. Pero digamos que este flex vino a reemplazar un poco a los floats que tenían de vuelta muchos problemas y rompían bastante el layout. Y era bastante artesanal, por decirlo de una manera, el tema de arreglar todo lo que se rompía usando los flotantes. Entonces, bueno, se desarrolló esto, Flexbox y las grillas, que, bueno, de vuelta nos van a ayudar un montón a diseñar el layout. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, 200 por 200, display flex. Nosotros, hay una propiedad que está por defecto, ¿sí? Que tiene que ver con flex y se aplica también al contenedor, que es flex direction, ¿sí? Y por defecto, flex direction es row. ¿Qué quiere decir row? Justamente esto, que se van sobre el eje X, digamos, se van a alinear los elementos. Todos los elementos que sean hijos de body, todos los que estén acá, fíjense que si yo agrego un tercero, por ejemplo, ¿sí? Todos los hijos de body van a ser flex, van a estar por defecto, bueno,
esto no debería ser legal en realidad. Por defecto, en una row, ¿sí? Y bueno, va a ser como el punto de partida para empezar a armar nuestro layout. La otra opción que ustedes tienen, que no es row, en realidad tienen un par, pero digamos que las dos principales ahora vemos, en todo caso, column reverse y row reverse. Pero la otra dirección en la que ustedes pueden darle o organizar su contenido flexible es en columna, ¿sí? Y en columna, entonces, fíjense que de manera descendente, sobre el eje podemos decirle Y, me posiciona los elementos. O sea, que deja, digamos, los elementos tal como estaban, ¿no es cierto? Como si fuera que no tienen nada. Pero en este caso no es que no tienen nada, sino que le dije que sea flexible, pero en columna. O sea, que todos los hijos de body van a estar posicionados uno debajo del otro. ¿Sí? También está el row reverse. ¿Sí? Fíjense, row reverse, de vuelta, esto sería toda una row, digamos, ¿sí? Pero arranca desde el otro lado, de reversa. Lo mismo va a pasar con column reverse, ¿sí? Va a posicionarnos de abajo hacia arriba. Lo que podemos hacer acá, vamos a darle un poquito de height a esto, en 600, por ejemplo, píxeles. ¿Sí? Ahí para que se vea mejor. Porque si no, el body tomaba el contenido de los dos divs, de la altura de los dos divs. Entonces acá le di una altura fija de 600 píxeles. Podemos ver acá. ¿Sí? El height tiene 600 píxeles. Entonces, al ponerle que sea column reverse, fue al final y empezó a poner desde ahí, ¿sí? Los elementos, de abajo hacia arriba. O sea que ahí están empezando a ver, digamos, el poder que va teniendo esto, ¿no? O sea, con pequeños atributos, pero con 3, 4 valores hicimos ya varias cosas, ¿sí? Pero bueno, hay más todavía. Otra cosa que podemos hacer, a ver, esperen, sí, podemos. No sé si habíamos visto, esperen que en todo caso lo vemos después. Lo que podemos hacer acá es darle un ID. Y vamos a darle div1 y a este div2. Entonces vamos a venir acá y le vamos a dar por ID, acuérdense con el numeral, al div1. Div2. Vamos a darle, hay unas propiedades que ahora vamos a volver sobre el contenedor, ¿sí? Vamos a jugar un poco más con body. Pero hay algunas propiedades también que se aplican directamente a los controles, a los hijos, digamos, a los divs en este caso, ¿sí? Tengo el contenedor body, el contenido son un par de divs, ¿sí? Entonces yo a esos divs les puedo aplicar algunas propiedades, como por ejemplo, podría decirle flex grow, por ejemplo, 2. Y flex shrink, ahora vamos a ver qué hacen. 2. ¿Sí? Al div 1 y al div 2 le pongo al revés, le pongo 1. ¿Sí? Entonces, el div 1 tiene un flex grow de 2, ahora vamos a ver qué es lo que hace, y un shrink de 2. Y el div 2 tiene un flex grow de 1 y un flex shrink de 1. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que pasó. Pasó que me ocuparon todo el ancho, ¿sí? Ahora, al agregarle eso. ¿Por qué? Porque en la row que sería esto, ¿no? Todo de izquierda a derecha,
había espacio disponible, ¿sí? Entonces, lo que yo le digo con esto es que si hay espacio disponible, básicamente lo que le estoy diciendo es que se agranden los elementos. Pero que se agranden ¿cómo? Bueno, ¿a qué ritmo sería que se agranden? Bueno, al doble, ¿sí? Al doble de ritmo que el primero. En realidad al revés. El primero, que es div1, al doble que el segundo, ¿sí? Que tiene un grow de 1. Entonces, por eso es que vemos así, lo vemos más grande al 1. ¿Sí? Inicialmente están por acá, ¿sí? Cuando empiezan a crecer, porque tienen 200 cada uno, más o menos ahí 400. Cuando empiezan a crecer, ¿sí? Ya empiezan a ver que uno empieza a crecer más rápido que el otro. ¿Sí? Esa es la velocidad, digamos, relativa. Es un factor, ¿sí? El 1 y el 2. Entonces es la velocidad de estiramiento, sería, ¿sí? De crecimiento. Y el shrink, ¿sí? Una vez que yo paso por debajo de, porque acuérdense que le habíamos puesto que el width era 200, entonces cuando empiezo a achicarme, ¿sí? Lo que estoy diciendo con shrink es de, no sé bien cuál es la traducción, pero es de compresión, creo que significa eso. Cuando empiezo a comprimir el espacio, fíjense que el 1, que es este div1, tiene un factor 2, o sea que el doble, ¿sí? De factor que div2, empieza a achicarse más rápidamente. ¿Sí? Entonces ustedes con esas dos propiedades pueden jugar un poco más. Después vamos a tener que mezclar todo esto. O por ahí no es necesario en esa paginita que tenemos. Y lo tienen que usar ustedes por algún requerimiento. ¿Sí? Lo importante es que se vayan viendo las distintas propiedades y qué es lo que van haciendo. ¿Sí? De forma así por ahí aislada, que es más fácil de ver. Y después lo integran ustedes en sus aplicaciones. Una tercera propiedad que tenemos es, vamos a darle 1 y 1 acá, cuando hagamos esto, ahí van a estar igual, ¿sí? Ahí no va a cambiar nada, van a quedar con las mismas proporciones. ¿Sí? Ahí ocupé la mitad con cada uno. Hay otra, entonces, estaba diciendo que es la propiedad flex basis. Entonces, al div1, quizás me gustaría que ya de movida nomás, ¿sí? Ni bien abro, que sería la base, ¿sí? Flex basis hace referencia a una medida, ¿sí? En el caso de que sea row, que nosotros estemos mostrando flex direction row, ¿sí? Está haciendo referencia al ancho, ¿sí? O sea, al width. En el caso que hagamos column, acá, flex direction column, hará referencia a la columna, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer con esto, por ejemplo, para el caso de la página que tenemos que solucionar después, para el tema de la side, por ejemplo, nosotros podríamos querer que el div1 ocupe un 80% del width. Acuérdense que width también pueden recibir ustedes o pueden darle valores relativos y en términos de porcentaje del contenedor, ¿sí? Y al div2 le puedo dar un flex basis de un 20%, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense que de esa manera ustedes ya ocuparon, se encargaron de eso, de posicionar. Esto va a ser una side, ¿sí? Acá son dos divs, pero al caso digamos que es lo mismo. Se encargaron de posicionar algo fijo sobre la derecha. Y ustedes van a trabajar con el contenido de artículos, etcétera, en esta sección de la izquierda.
Entonces, de esa manera, si ustedes siguen jugando con esto de achicar, ¿sí? Van a ver que se mantienen, ¿sí? Las proporciones. Entonces, si recuerdan la paginita esa que hicimos, llega un punto en el que el contenido que está en el 1, ya no se puede ver, ya se pone muy difícil, está muy pequeño, es una pantalla muy chica. Entonces, podemos volar, por ejemplo, el 2 directamente, que ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Pero bueno, esta es la manera de manejar esas proporciones. ¿Sí? En la medida que voy achicando, dado que yo puse un relativo, un porcentaje, ¿sí? Acá como flex basis. Entonces, que por cierto, no lo dije, pero pisa el valor de width, en el caso de que sea una flex direction row, ¿sí? Entonces ya me aseguro estas proporciones, ¿sí? Relativas al contenedor, que en este caso es body. Bien. ¿Qué más? Vamos a comentar esto por ahora. ¿Sí? Seguimos con estos dos, ¿sí? Que estaban ahí puestos. De hecho, voy a agregar alguno más. Me parece que se puede ver mejor. Agregué un div más. ¿Sí? Un tercero. Bien, nosotros dentro de nuestra row, que es la flex direction que le seteamos, ¿sí? Esto, acuérdense que era por defecto en row, pero bueno, nosotros lo dejamos escrito acá para que quede claro, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestra row podemos administrar de alguna manera sencilla, por decirlo de alguna manera, el espacio disponible, o sea, el espacio en blanco que tenemos. Por ejemplo, nosotros podríamos ir de vuelta al body, ¿sí? Que esto es al contenedor, que es el que administra los divs y todo el resto del espacio que queda en la row, ¿sí? Entonces, podemos ir acá al body y hay una propiedad que es justify content, ¿sí? Y le podemos poner, de vuelta, hay un montón de propiedades y un montón de valores. Ustedes después lo verán por su cuenta. Vamos a ver algunos acá. No sé, por ejemplo, space between, ¿sí? Y cuando hagan eso, van a ver que automáticamente, simplemente haciendo eso, pudimos posicionar estos tres ítems de manera que queda el espacio en blanco entre medio de los ítems, ¿sí? ¿Sí? Entonces llegan a su width. Una vez que llegaron a su width, se empiezan a separar y el espacio va quedando en el medio. Bien, entonces lo que tiene es que también nos da versatilidad porque fíjense que también había, por ejemplo, space around. Entonces, con simplemente cambiar un valor de una propiedad, ¿sí? Ya no nos tenemos que romper la cabeza cómo le meto los div, cómo hago que se vayan achicando con la función calc o lo que sea, en base al width del viewport y no sé qué, y que si uno se pega con el otro que no se pongan arriba y bla, 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 bla. Entonces, fíjense con 3, 4 propiedades que nosotros tenemos que ya nos vienen dadas por CSS, con Flexbox, ya tenemos una versatilidad, ¿sí? Que de otra manera nos rompemos la cabeza. Entonces esta de Space Around, ¿sí? Fíjense que me dejó espacios a los costados, cosa que antes no teníamos, simplemente teníamos espacio, el espacio en blanco estaba distribuido entre las tres cajitas, ¿sí? Estos dos espacios.
Y ahora dejo lo que sería la mitad, ¿sí? Porque imagínense que esta línea imaginaria que está acá, ¿sí? Es parte de la cajita amarilla, ¿sí? Entonces dejo espacio blanco a la izquierda y el mismo espacio a la derecha, ¿sí? Está lo mismo. Dejo un espacio en blanco a la izquierda y un espacio en blanco a la derecha y este es lo mismo. Entonces eso es space around, ¿sí? En nuestra row distribuimos ahora de otra manera. Y con eso podemos ir jugando dinámicamente nosotros en nuestra página si quisiéramos, ¿sí? Y la otra que estaba era Evenly. Evenly, fíjense que es poner en cada sección, en blanco, en cada espacio, el mismo espacio. O sea, el mismo width del espacio en blanco en todos lados. ¿Sí? O sea, distribuir igualitariamente, evenly, es igualitariamente, el espacio en blanco, ¿sí? Entre los cuadrados estos, los divs. También tenemos otra manera de distribuir los elementos, que es, por ejemplo, centrando. Entonces, de vuelta, en base a nuestra row, que es esto, lo que le estamos diciendo es que se pongan en el medio de la row, los elementos. Entonces ahí lo tengo pegados. ¿Sí? Ven que achico y siempre se mantienen, ¿sí? En el medio. Cuando empieza a ver el espacio en blanco, queda el espacio de los costados. Y después tenemos dos más, que son, por ejemplo, flex start, ¿sí? O sea, al comienzo de nuestra row, ¿sí? Que es lo que veníamos por defecto, digamos, que veíamos por defecto visualmente, estaba ubicado acá. Y el flex end, ¿sí? Que me los mueve, así como están, para el final, ¿sí? Alineados contra el final de la row. Bien. Vamos a dejarle, no sé, space between. Otra cosa que podemos... Volvamos entonces a descomentar esto. Pero esta vez voy a asignar a estos elementos, ¿sí? Ahora tengo tres, ¿no? Vamos a darle al tercero también. Tenía tres, div 3, perfecto. Bien. Hay una propiedad que volvemos a jugar con el elemento propiamente dicho. Acá veníamos cambiando justify content, ¿sí? En lo que es la línea, la row. Y hay otra cosa que se puede hacer acá, u otra propiedad que es order. Pueden ponerle order, por ejemplo. No me acuerdo si empezaba en 0. Creo que sí. Vamos a darle 0 a esto. Y 1 a esto. Vamos a ver si lo hizo o no lo hizo. Creo que sí, ahí está. Fíjense de qué manera sencilla dentro de Flexbox, ¿sí? A nuestro div 1 le dijimos que el orden sea 2. ¿Sí? Es decir, empezando desde 0, ¿sí? Este es el div 2 es 0 y el div 3 es 1. Entonces la manera en que nosotros vamos a alinear nuestros elementos en el orden en el que se van a mostrar, ¿sí? Va a venir dado por esto. Order 2 me lo ubicó al final, ¿sí? Es el último que aparece. A este le pusimos order 0, lo pone primero, y a este order 1 lo pusimos segundo. Entonces, otra vez, fíjense el poder de Flexbox, que podemos mover de una manera muy sencilla los divs, ¿sí? Dentro de el elemento de mi espacio de trabajo, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿qué más? Después tenemos
Vamos a darle al body 600, ¿no? A ver. Bien. Entonces, fíjense, el contenedor, ¿sí? El contenedor es todo esto, toda esta cosa celeste, ¿no es cierto? Yo a mi body le di 600 píxeles. Sin embargo, yo estoy trabajando siempre solo en esta línea, en este caso, ¿sí? Pero tengo una posibilidad de tocar una propiedad que es align items, por ejemplo, ¿sí? Y de vuelta tiene varios valores que ustedes pueden ir jugando después en sus computadoras, ¿sí? Align items center. ¿Y qué es lo que va a hacer en el, fíjense lo que hizo, ¿sí? Esta la superficie azul es el contenedor, ¿sí? Y con lo que hicimos es centrarlo en el eje que cruza, ¿sí? Nosotros dijimos que el flex es en el eje X, por decirlo de alguna manera, viene en esta dirección. Cuando para alinearlo en la dirección eh, ortogonal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O en la opuesta, que es en el eje Y, ¿sí? Tengo la propiedad esa de align items, ¿sí? Dado que hay un espacio disponible para que se pueda mover, ¿sí? Entonces lo muevo al centro de mi height ahora. ¿Sí? Están ubicados justo en el medio de la superficie. Entonces, esto de vuelta, Flexbox no solo me permite entonces eh, repartir el contenido de manera horizontal o en la dirección que estoy haciendo el flex, sino que en la dirección opuesta también, ¿sí? O en la ortogonal o perpendicular, ¿sí? Entonces, nada, de vuelta tiene un montón eh, de ventajas utilizar esto. Después creo que está Flex Start y Flex End, ¿sí? Flex End lo manda al final, ¿sí? De vuelta, nosotros seguimos en row, ¿no? Flex Direction es row, pero con el align item lo mandamos en la dirección Y y lo mandamos al final con Flex End. Si le dejamos Flex Start, los va a dejar arriba, ¿sí? Bien. Y creo que lo que me queda es, vamos a agregar más. Eh, Ahora vamos a sacar esto. Vamos a dejar eso. Bueno, quedan acá, ¿sí? Arriba. Vamos a agregar algunos más. Bien. Bueno, acá hice un despelote con el orden, ¿no? O sea, tengan cuidado con eso, porque acá me dejó 4, 5, 6. Está bien, digamos, me respetó el orden para estos. Pero como le metí algunos más, se empieza a romper, ¿sí? De hecho, si quieren, para no fastidiar esto, para que quede más claro y no se pierdan con esos números, vamos a comentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Tengo space between, ¿no es cierto? Entonces vemos que hay un espacio acá en el medio. Cuando yo empiezo a achicar, ¿qué pasa? Se empieza a colapsar, ¿sí? Pero si en la página que hizo Christian, y lo que vamos a querer nosotros típicamente, es que esto no suceda, dado que tenemos espacio para abajo nosotros, ¿no? O sea, siempre podemos
De hecho, las páginas son más, no se scrollea para los costados más, antes sí, había contenido por fuera de lo que es el viewport, digamos, y había que scrollear para la derecha, para abajo, para en todas las direcciones. Ahora en la dirección, digamos, horizontal, ya no se hace eso, no estaría bien que yo tenga que scrollear para la derecha para buscar contenido. Si se trata de que entre todo en el ancho de la pantalla. Lo que sí, el scroll es para abajo y para arriba, ¿sí? En la dirección vertical. Sí, sobre todo con los celulares, donde ustedes le dan con el dedo para arriba y van viendo todo el contenido de la página, no van moviendo para los costados, ¿sí? Entonces, hay una propiedad que es flex wrap, ¿sí? Y que empieza, dado la falta de espacio, ¿sí? En la pantalla, ¿sí? Empieza a bajar los elementos. Sigue respetando el space between, ¿sí? Que nosotros tenemos seteados. Pero fíjense que me empieza a organizar de otra manera, y esto es lo que vamos a estar usando en lo que les mostraba de los artículos que como que se colapsan y se ponen uno abajo del otro. Fíjense con qué poco de código nosotros logramos ese comportamiento responsive, ¿no? O sea, en la medida que va entrando otro cuadrado, ahora que estoy ampliando, a medida que entra, lo va metiendo, ¿sí? Se expande el space between hasta que junta los 200 píxeles, ¿sí? Y mete un cuadrado más. Acá hasta que se empiezan a colapsar, manda para abajo. Y creo que está el wrap reverse, que no sé, son medio frikis, pero empieza a hacer el wrap para arriba. ¿Sí? Les queda el primero abajo y el último le queda arriba. Bien, así que yo creo que más o menos con eso, tenemos todo lo que necesitamos, ¿sí? Para hacer muchas de las páginas, en particular la que nosotros le vamos a proponer a ustedes. Y en el parcial, con esto les alcanzaría y les sobra, ¿sí? Para resolverlo. Si ustedes quieren practicar esto, pueden jugar con esta ranita acá, ahí le explica todo y les pone el editor este para que ustedes escriban la propiedad para que la rana se ubique acá, en este circulito. Y el otro es otro juego. Son como maneras más divertidas de aprender cómo funciona Flexbox, se las recomiendo para que les quede más claro. Estas son torres que disparan. Fíjense, ahí lo voy a dar Star Wave. Vienen estos bichitos acá que tienen una barrita de energía. ¿Sí? Y estas torres, en la medida que entran, ahora no disparan porque justamente falta el código, pero en la medida que entran en el radio de acción, la idea sería ubicar acá a las torres, por ejemplo. Sería la manera más óptima de que las torres empiecen a disparar. La idea es que disparen unas balas, ¿sí? Entonces ustedes deberían centrar, ¿sí? Con Justify Content. Vamos a intentarlo esto, de hecho. Justify, para que vean cómo funciona. Content, Center. ¿Qué le pasa? Ah, ahí funcionó. Sé que tenía que darle Enter. ¿Sí? Con Justify Content, como aprendimos recién, posiciona en el centro, en este caso, las dos torrecitas esas. Cuando le dan a Star Wave,
empieza a disparar. ¿Sí? La idea es que ustedes consigan matar a todos los bichitos esos, lo que sea que son, los enemigos, que los intenten matar a todos, porque podrían llegar a pasar de nivel sin matar a todos, pero existe la manera de que, o sea, van a tener que rebuscárselas en algunos niveles, pero de ubicar a las torres de manera tal que mueren todos, ¿sí? Y ese sería el objetivo. Así que nada, le dejo el Flex of Defense, que ahí el compañero ya sé que lo había usado, y el Froggy este, para que ustedes se entretengan más con lo que es Flex. Bien, creo que de Flex ya estamos, así que si le parece podemos ir a ver cómo solucionar esta paginita esqueleto, ¿sí? Como para que vean que esto lo posicioné con Flex, esto también, todo lo posicioné con Flex, básicamente. ¿Sí? Entonces, para que vean ustedes el poder de Flex un poco más en acción, podemos resolver esto. No sé, podemos usar esta misma solución, quizás, y darle a página.html. Y vamos a escribir un página.css. Bienes raíces. Ahora con el servidor. Cierro la otra. Bien. Lo que podemos hacer es una dinámica parecida a la que hizo Cristian, de ir recorriendo, digamos, de arriba a abajo, buscando hacer el maquetado, ¿sí? El HTML, tratar de identificar a los elementos HTML que hay involucrados en esta página y después arrancamos con los estilos. No es muy sencilla esta página, no es como la de bienes raíces, con lo cual deberíamos hacerlo bastante rápido en una pasada. Bien, entonces, lo primero que tengo, esta es mi página, bien. Lo primero que voy a tener es un header, ¿sí? Que va a representar esta sección. Recuerden que vamos a usar los semánticos, los tags semánticos, todo esto. Todos estos tags que vamos a poner semánticos podrían ser divs, tranquilamente. Se van a topar con un montón de esas cosas llenos de divs anidados, que no se entiende absolutamente nada. Digamos que funciona, pero nada, la idea acá es que usemos los semánticos. Entonces, la primera sección, que es esta negra de acá, va a ser un header que va a tener una imagen y que va a tener un nav, ¿sí? Una barra de navegación. A su vez, ese nav va a tener 3 links que podemos identificar acá. Se van a llamar nosotros, anuncios y blog. Vamos a agregar una carpeta que sea images acá para poner el logo. Lo tengo por acá. Y a la imagen entonces le voy a apuntar a ese logo. Sí, entonces tengo mi header con una imagen y un nav. El nav tiene 3 links. No recuerdo. De vuelta, esto es un tag semántico. Sí, entonces, ahí ya empezamos a ver algo en nuestra página. ¿Qué más tenemos?
ya pusimos esto. Ahora, acá tenemos un div con un mensaje importante que podría ser las noticias de último momento, de Infobae o cualquier página, no sé. Un div ahí medio suelto con contenido dinámico o algo que querramos, un aviso de downtime de la aplicación, recuerde que tal día no va a funcionar, no sé. Algo que querramos eventualmente agregar. Sí, que se me ocurrió ponerlo, no, digamos que no está en la parte de bienes raíces. Pero bueno. La verdad que no tiene mucho significado semántico, ¿sí? El div en sí. Así que por ahora lo que le vamos a poner es un div común. Acá, ni más ni menos, un contenedor. Que lo que va a tener es un párrafo, que podría ser, no sé, un montón de texto acá con una noticia, lo que sea. Y si se fijan acá en particular, yo le puse el tag m, así que le hace la cursiva esa. ¿Sí? Entonces acá le puse importante. Entonces de esta manera lo que logramos es, o se agrega a nuestra página el contenido del tag p. Bien, ahora de vuelta esto, acuérdense cuando hicimos bienes raíces, no luce parecido, ¿no es cierto? Pero es porque no tenemos absolutamente nada puesto de los estilos. Bien, y ahora hay una sección acá, ¿sí? Esta sección amarilla sería, y esta otra sección que es el aside. Podríamos decir que esta sección es la principal, ¿sí? Y esta es una sección al costado, que es de publicidad. ¿Sí? Entonces, luego del div, lo que vamos a tener es nuestro tag de main, ¿sí? Que será este contenido de acá. Y por otro lado, vamos a tener nuestro tag de aside. ¿Sí? Nuestra página básicamente se va a dividir entre main y aside. A aside le vamos a poner un h3 de publicidad. Sí, acá le pueden, después obviamente se puede complejizar publicidad, todo lo que quieran. Sí, y main vamos a usar, o lo que podemos usar y que veníamos usando en bienes raíces, una section, porque esto podría tener dentro de nuestro contenido principal. Nosotros podemos tener múltiples secciones, digamos, section, y vamos a tener artículos, ¿sí? Dentro. Entonces podemos poner article o article por 4. ¿No? Entonces tenemos nuestro contenido principal, que es lo que, para lo cual la página está hecha, digamos. ¿Sí? Una sección, después obviamente lo que le decía, acá podría haber más secciones, ¿sí? Abajo de esta. Pero nosotros vamos a tener una sección de ventas de bienes raíces, por ejemplo. Y acá vamos a tener los 4 artículos y mostrando las diferentes casas que tenemos. Y luego tendremos el aside, que es esto. Y por último, desde el punto de vista semántico, al final de todo, lo que tenemos es un footer. El footer va a tener, por un lado, un P. Podría ser que sean todos los derechos reservados. Y si se acuerdan, el copyright era los caracteres especiales estos. ¿Sí? Ampersand algo, tienen ahí en internet, me había mostrado a Cristian cómo buscarlos. Con ampersand copy, ¿sí? Es lo que vamos a lograr acá. Entonces vamos a ver cómo nos quedó. ¿Sí? Nos quedó el header acá, con el nav, la imagen que todavía no se ve, el div de importante. Acá nos quedaron un par de cosas semánticas. Estos son los 4 artículos. El aside nos quedó acá abajo. Y en el nav, me faltó
me faltó el nav del footer, ¿no? Además del P, tiene el mismo nav, de hecho, lo copio, está en el footer. ¿Sí? Entonces ahí nos quedó en el footer el P y el nav. ¿Sí? Entonces eso es básicamente el HTML, ¿sí? De este esqueleto. Ni más ni menos, ¿no? Por ahí tenemos que cambiar algo, agregar algo. Vamos a ir viendo en la medida que empecemos a escribir nuestro código CSS, a ver si hay alguna necesidad de cambiar algo de lo que está acá, pero digamos que a grandes rasgos hemos escrito todo el código que necesitamos. Esto ya lo incluí, no me acuerdo, no. Vamos a incluir entonces, como siempre, el CSS a esta página. Y todo. Ahí va. Bueno. Bien. Vamos a cerrar esto. Así no molesta. Esto de este lado. Bien. Entonces, lo primero que tendríamos que atacar es el header. ¿Sí? Y lo primero que veo es, o lo que yo veo es el fondo negro. Digamos así, rápidamente. Entonces, bueno, primero lo que voy a hacer es box sizing. Box sizing, border box. A todo. Bien. Y entonces al tag de header, lo que le voy a poner es un background color black. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahora se empiezan a ver las letras que son blancas. ¿Sí? Entonces lo segundo que veo es que tenemos unos links, ¿sí? Pero que están ubicados a la derecha, ¿sí? Del otro lado del logo, de mi imagen, con algo que se podría conocer acá como space between. ¿Sí? Entonces empezamos a ver algo de eso que vimos medio desconectado con unas cajitas amarillas en la demo anterior. Empezamos a ver que por ahí empieza a cobrar un poco más de sentido, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener que hacer acá, ¿sí? Vamos al HTML, vamos a analizar un poquito esto. ¿Sí? Vemos que imagen y nav son justamente los dos que yo quiero tener con space between. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Ir al contenedor, ¿sí? De header y decirle que sea flex, ¿sí? De manera de poder ubicar con space between los hijos. En este caso los hijos son dos, ¿sí? Son los hijos directos. Después le vamos a poner seguramente flex también al nav y aplicará a los hijos de nav, ¿sí? Porque nav es el contenedor de estos tres A, pero contenedor de nav e imagen es header, ¿sí? O dicho de otra manera, los únicos hijos de header son imagen y nav, ¿sí? Entonces, a header le voy a decir display flex, ¿sí? Entonces, automáticamente, ¿qué hizo? Me los puso uno al lado del otro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? La imagen es también de bloque, con lo cual me ocupaba todo el ancho. Con flex ya los tenemos uno al lado del otro, ¿sí? Es el primer paso. El segundo paso, entonces, es el justify content space between. Y entonces ya los tenemos, entonces, los links ubicados contra el otro lado de la página. Entonces empezamos a ver cómo el flex, con muy poco código, nos empieza a dar un montón de resultados. Bien. Pero tenemos que seguir viendo o trabajando sobre este nav, ¿no? Porque claramente luce de otra manera. Habíamos trabajado algo de los links en la clase anterior, con lo cual parte de todo esto lo vamos a poder resolver, ¿no?
Ya lo sabemos, ya sabemos cómo resolverlo. Bien. Voy a dejar bueno, de hecho ya le voy a agregar el flex acá y vamos a ver que lo necesitamos. A nav. Van a ver que por ahora no hace nada. Ya vamos a volver acá. Más adelante, quizás para el final de la página vamos a entender bien esto. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle a los nav A. Acuérdense que esto significaba los descendientes A de nav. ¿Sí? O sea, esta regla de estilo, nav espacio A, va a aplicar a todos estos A y por supuesto también a todos estos A. ¿Sí? O sea, todos los hijos o descendientes A de nav. ¿Sí? Acá en este caso, con este selector, no importa cuán adentro esté. De hecho, si se fijan cómo está escrito acá, nav A, ¿sí? Hijo directo. Esta es la manera de poner un hijo directo. De esta manera también vamos a poder alcanzar a los A dentro de nav. ¿Por qué? Porque son hijos directos. Y no hay nada entre medio. Pero si nosotros hacemos nav espacio A, ¿sí? Fíjense que hay como unos 3 puntos. Quiere decir que acá puede haber cualquier cosa en el medio. ¿Sí? Y esto lo que está hablando es de descendente o descendiente. ¿Sí? Todos los descendientes A de nav. O sea, pueden ser hijos o abuelos, o nietos, bisnietos, etc. ¿Sí? O sea, podrían haber acá varios divs y los A adentro. En ese caso, esta regla va a funcionar, ¿sí? De la misma manera. Bien, entonces, ¿qué tenemos en los A, estos? Bueno, lo primero es, y lo que primero me gusta sacar es el subrayado S, que si se acuerdan, lo sacamos con text decoration none. ¿Sí? Ya quedó el subrayado fuera. Lo otro que tiene es que están en mayúscula y las letras en blanco. Color white. ¿Sí? Color white. Y text transform uppercase. ¿Sí? De esa manera ya tenemos, va queriendo, tenemos las mayúsculas en blanco. Además, evidentemente esto tiene un background color azul. ¿No? Cada A. ¿Sí? Bien, me parece que ya tenemos que empezar a ver el tema del nav flex acá. Porque fíjense que lo que me hizo es ocuparme todo el row, ¿sí? Que viene dado por el tamaño este. Entonces, si se fijan esto, tiene unos bordes acá, ¿sí? Negros, que acá no se estarían visualizando. Entonces, vamos a hacer decir acá en el nav, estoy pensando, sí, o en realidad, sí, acá, align items, center, vamos a darle, y ahí está. ¿Sí? Entonces, al contenedor, al header, acuérdense que esto es una row, ¿sí? Y lo que le dije es que me centre en el eje opuesto, o sea, en el eje Y en este caso, ¿sí? Con el align items, que me centre el contenido, ¿sí? Bueno, todavía luce un poco diferente. A mí me parece que lo que hay que agregar acá es a los A un padding. ¿Sí? Acuérdense, padding era la distancia entre el borde y el contenido. ¿Sí? Acá, por lo que se ve, digamos que el borde está pegado al contenido, ¿sí? Lo vemos por el coso azul.
Entonces, si extendemos esa distancia entre el borde y contenido, vamos a hacer que la superficie azul sea grande. ¿Sí? Como que sea grande el control. Entonces, lo que le voy a dar es 20 de costados y 10 arriba y abajo, ¿sí? De padding. Para eso, acuérdense que podíamos notarlo de esta manera. 10 píxeles, 20 píxeles. El primer valor va a aplicar arriba y abajo y el segundo valor a izquierda y a derecha. Entonces ahí va queriendo un poco más. Bien. Y lo que le podríamos agregar acá, me parece, es un border. Vamos a agregar un border. Con el atajo este le podemos dar el tamaño, el tipo de borde, un píxel y el color del borde. Entonces más o menos ahí quedó parecido a lo que tenemos en nuestra página, ¿sí? Entonces le dimos, con muy poco de CSS, le dimos estilo, ¿sí? A estos A, que de otra manera son una cosa horrible y que me recuerda a 1995 cuando empecé con Internet. Entonces ahora ya lucen de otra manera. Bien. Por cierto, también se ve acá, ¿no? No lo había denotado explícitamente, pero supongo que ustedes lo vieron, que el nav que está abajo también cambió, ¿no? Porque aplicamos las mismas cosas. Aplicamos el estilo a nav espacio A. O sea, todos los nav o a todos los A que son descendientes de cualquier nav, significaría. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el estilo aplicado automáticamente en los dos lugares. Bien. Siguiendo con esto, tenemos un div bastante pedorro ahí de importante. Lo único, vamos a escribir el código para ese div. Podemos ponerle vamos a venir acá. Dado que puede haber otros divs, digamos, vamos a decirle que está la clase importante. Por ahora creo que es el único. Sí, por ahora es el único, pero digamos que es muy probable que le tengamos que agregar o que cualquiera venga después, haga un cambio, le meta un div. Y si le ponemos solo por div a esto, nada. Todos los divs van a quedar de la misma manera y no tiene sentido. O sea, lo podemos hacer para la práctica y está bien, pero no sé, para la práctica de acá, de esta materia, o el scope de esta materia, lo que no voy a mirar, lo que quiero decir es que no voy a mirar si ustedes a este div le aplicaron por clase, por ID, o cómo fue el criterio de decisión de ustedes para ver cómo aplicar el estilo en este caso, ¿sí? Lo único que parece bastante evidente es que hay que tratar de tener mucho cuidado cuando se aplican a todas las etiquetas, ¿no? En particular, esta es una etiqueta muy común. Entonces, probablemente yo no quiera a todos los div que tengan el mismo estilo. Entonces, nada. Eso sí, traten de tenerlo en cuenta, pero bueno, nada, no voy a estar mirando del parcial de ustedes cómo resolvieron, cómo pusieron las etiquetas acá. Entonces, por clase, era con punto, importante. Y lo primero que vi era que tenía un yellow de color y tenía un borde también que era de un píxel, pero este no era solid, sino que era dashed. ¿Sí? Y red, además. ¿Sí? Entonces ahí me quedó. Ese era muy fácil, digamos. Bien. Bueno, ahora tenemos que venir a la sección esta, ¿no? De main. Vamos a empezar a escribir para main.
hay un background color, me parece que, vamos a ver, ir viendo, pero parecería a priori que hay un yellow atrás de todo el main. ¿Sí? Parecería ser eso. Atrás de todo main hay yellow. Y atrás de todo el aside hay un verde, ¿no? Entonces creo que eso ya lo podríamos ir poniendo. ¿Sí? A causa de los colores que ya vienen así con nombre para no complicar. Obviamente que es horrible todo, pero el estilo ya dijimos que no somos buenos con eso. Pero bueno. Bien. Entonces creo que eso está bien. Bien, ahora lo que quisiera empezar a ver es el tema de poner la publicidad a un costado. ¿Sí? Porque esto está acá, ¿no? Dijimos que el main es esto, esta sección de la izquierda, y la publicidad es esta sección de la derecha. ¿Cómo puedo hacer eso? Fíjense, tenemos main acá y aside, que son las dos secciones que nosotros quisiéramos poner una al lado de la otra. Entonces, para eso tenemos que buscar a un contenedor. No tenemos acá un contenedor. ¿Por qué? Porque al contenedor le queremos poner flex, básicamente. ¿Sí? Me estoy desesperando por encontrar algo a lo que ponerle flex ya a esta altura. Entonces, ahí. Encerré entonces en un div contenedor, vamos a ponerle, ¿sí? Contenedor de dos secciones, de la sección main y aside. ¿Sí? Main y aside van a tener un div, que digamos que sería invisible, por decirlo de una manera, que será ¿qué hice? Ahí está. Me había roto el teclado, creo. Dijimos, este va a ser display flex. Entonces fíjense que ya empezamos a tener algo de eso de poner, por lo menos estemos al costado. ¿Sí? Ahora vamos a seguir trabajando un poquito más. A ver si podemos llegar al final, ¿sí? Al objetivo. Pero el primer paso, digamos que era ese. Ahora acuérdense que habíamos visto con el flex basis, nosotros podríamos darle al main un 80% y a la side un 20%, ¿sí? Del espacio de nuestra row, que es la dirección en la que está el flex por defecto. Entonces al main nosotros podríamos decirle flex basis 80%. ¿Sí? Y a aside 20%. Así que son los dos hijos del contenedor. A uno le doy el 80% del width y al otro el 20%. ¿Sí? Fíjense que va tomando color. Ahora ya me quedó acá publicidad en ese sector que yo le había previamente designado. Bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a darle un poco de volumen o de superficie a los artículos. Vamos a darle artículo todavía no tengo. A todos los artículos. Vamos a darle un width de 300 píxeles.
Sí, más o menos, creo. Y vamos a darle un background color de gray. Sí, porque vi que estaban gray. Después vemos solo naranja, estuve jugando último momento con eso. No nos detengamos en este momento. Parece que me quedaron un poco pequeños. Vamos a darle 100 más de width. Ahí creo que sí. Bueno. Por lo que veo también, aquí acabo de ver, hay un borde en los artículos también. ¿Sí? Vamos a darle un borde de un píxel sólido y black. ¿Sí? Ahí tenemos, me parece que va queriendo. Pero, naturalmente, y fíjense cómo se fue expandiendo, ¿no? La superficie amarilla y sigue el verde ahí al costado, ¿no? Con lo cual muy fácilmente ya logramos el aside. ¿Sí? Lo que sí es que están dispuestos de otra manera nuestros articles. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener que mirar acá, no sé qué toqué, que nuestros articles los quiero disponer de otra manera, ¿sí? En mi layout. Entonces, me parece que voy a tener que tocar el contenedor de esos artículos para darle un toque un poco distinto, ¿sí? Vamos a darle a section, que es el contenedor de esos artículos. Le vamos a dar un display flex. ¿Sí? Ahí me fui a la bosta. Se me rompió todo. Pero bueno, por lo menos empecé a lograr algo que estén uno al lado del otro. Si lo otro que voy a hacer, entonces es flex wrap, si se acuerdan, que vimos en la demo anterior. ¿Sí? Y es que cuando exceda el espacio disponible, ¿sí? Genere como si fuera otra row acá. ¿Sí? Entonces ahora tengo a los 4 en diferentes como están puestos acá. ¿No? Ahora, por lo que veo, hay un espacio acá, hay espacio acá y hay otro espacio acá. Me parece que, o parecería que el espacio está distribuido de manera space around, ¿sí? Entre los ítems. El espacio disponible. Entonces, section justify content space around. Ahí está. ¿Sí? Entonces logré espacio acá, un espacio que es el doble que el que está acá en el medio y otro acá. ¿Sí? Bien. Pero además estos están pegados y estos no. Vamos a darle un poco de margin a ver si se arregla a los artículos. Margin de 10 píxeles. Ahí está. Y le di un margin de 10 píxeles, lo separo un poquito, listo. Ahí quedaron. Y fíjense que ahí ya empezó, no hice nada. Automáticamente con Flex. Fíjense que estoy probando el tema de achicar la pantalla. ¿Sí? Y automáticamente se me posicionaron uno abajo del otro. En la medida que no hubo más espacio para hacer wrap, ¿sí? O sea, fue rapeando todo lo que pudo, ¿sí? Llega ahí, tac, para no superponer los elementos, ¿sí? Los pone uno abajo del otro y de esta manera me estoy evitando el scroll horizontal, ¿sí? Siempre el contenido lo voy a tener de manera vertical. Bien. Entonces, más o menos la parte esta central ya estaría. Fíjense qué poco código, ¿no?
estamos armando esto, que igual es una porquería, pero sirve para visualizar este tema del flex, ¿no? Bueno, creo que por último lo que nos queda darle un poco de estilo es el footer. Y el footer lo que se ve es un background negro también. ¿Sí? Un background negro. Las letras van a ser blancas. Pero perdón, las letras no del footer, sino que acá había un P, ¿no? Entonces podemos hacer footer P. O footer P, así si quieren. Color white. ¿Sí? Entonces ahí ya empiezo a ver. Nuevamente acá voy a usar los beneficios de un flex, ¿sí? Porque lo que voy a querer es distribuir de la misma manera que puede distribuir esto, ¿sí? En una row. Entonces al footer, que es el contenedor, vamos a revisar. Si yo tengo el P y el nav, los quiero poner en la misma línea. Entonces a footer lo que le voy a decir es display flex. ¿Qué pasó? Ah, no, footer El P. footer de arriba, ¿no? Sí, sí. A footer P no, a footer. ¿Sí? Entonces ahí logré ponerlos uno al lado del otro. ¿Qué otra cosa tengo que lograr? Lo mismo del justify content, space between. ¿Sí? Lo puse ahí. Bien. Y para que me quede igual, acuérdense que yo acá había puesto un align items center. Y ahí quedó. Así que background color, display, justify content. Si lo miramos un poquito con atención, header y footer tienen las mismas cosas. ¿Sí? Se les ocurre que black, flex, space between y center tienen exactamente las mismas propiedades. ¿Se les ocurre algo que se pueda hacer para mejorar este CSS, teniendo en cuenta la repetición? Bueno, a mí sí. Podemos hacer esto. Header, footer, coma, footer. Eso. Y esto afuera. Venimos acá y ahí está. ¿Sí? De esa manera me identifiqué código repetido, ¿sí? Y poniéndole coma, tag, footer, o sea, separando por coma los selectores. Acá puedo poner cualquier selector. Puedo poner de clase, puedo poner de por ID, esto de tag, o sea, cualquier selector separado por coma, ¿sí? Le va a aplicar los mismos estilos. Bien. Entonces ya está. Creo que más o menos la visión, más allá de lo naranja, esto que después vemos si lo explicamos o no. ¿Sí? Más o menos tiene el mismo comportamiento. Lo que empieza a cambiar, ¿sí? Donde empezamos a ver diferencias, es en cuando achicamos, ¿no? Este comportamiento de que se pongan por debajo. Fíjense que se empieza a romper todo el layout, en lo que hicimos nosotros acá. Si se empieza a romper, y la verdad que no quiero eso. Este todavía no se rompió. Pero supongo que se va a empezar ahí. ¿Ves? Bueno, ahí se empezó a romper todo. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a jugar un poco con algo que se llama media queries. Y lo habíamos nombrado muy por arriba, pero no habíamos escrito ninguna. Yo lo que voy a querer, fíjense,
en este que está, perdón, este. Voy a creer que llegado a cierto punto, que podemos identificar, estoy viendo los píxeles, mientras achico, podemos identificar en los píxeles 700 del ancho, ¿sí? La barra de navegación se ponga por debajo de la imagen, del logo de la empresa, ¿sí? Entonces, para eso, nosotros vamos a escribir algo que se conoce como media query y se pone con el @media screen, porque esto va para pantallas, and, ahora vamos a ver qué se trata de esto bien, pero y les cuento un poco más. Yo voy a querer escribir una media query. Esto se usa para justamente hacer responsive la página, ¿sí? Lo que le voy a querer decir acá es que cuando la pantalla, si esto screen es porque podría haber, screen hace referencia al navegador, ¿no? Estamos hablando de un navegador y no de un lector, por ejemplo, para ciegos o de una impresora, etcétera, sino que estamos hablando de la pantalla, ¿sí? Entonces, y mientras nosotros lo que vamos a poner acá dentro de media son otras reglas, ¿sí? Que van a aplicar en qué momento. Van a aplicar en el momento en que la width esté por debajo de este max width que nosotros le ponemos acá. O sea, hasta 700 píxeles no se hace nada. O sea, tiene el estilo este, que nosotros ya identificamos acá, ¿sí? Que fuimos escribiendo. Ahora, lo que estoy queriendo decir con esta media query es que ni bien baje de 700 píxeles, voy a hacer otra cosa. ¿Sí? Voy a cambiar algo acá. Voy a aplicar otro estilo. ¿Sí? Podría tener estilos diferentes, o sea, podría reescribir todos estos estilos que ya escribí, perdón. Podría ponerlos todos acá y cambiarlos. Cambiar los colores, cambiar los bordes, cambiar de acuerdo a el tamaño de la pantalla. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a querer hacer acá, en particular, es poner arriba, uno arriba del otro, la imagen y el nav. Entonces, lo que se me ocurre a mí hacer es decir que al header, ¿sí? Al header le voy a dar un flex direction column. Ahí está. ¿Sí? Automáticamente, cuando bajó de los 700, tac, le decimos que se alinee como columna el flex. Y por eso ven ese poder, o sea, el poder del flex. Si ustedes no hacen esto con flex, si lo hacen con divs y floats y todas esas cosas, se van a volver locos. ¿Sí? Lo más probable es que rompan todo el layout de alguna manera. Entonces, fíjense que con muy poco ya logramos ese comportamiento. Adicionalmente, queríamos que, dado que publicidad también se empieza a romper, ¿sí? Ya no se empieza a leer la publicidad, ya no tiene ni sentido verla y lo que quiero ver es mi contenido principal, puedo escribir otra media query que, no sé, llegado los, no sé cuántos píxeles tiene esto, 620 por decir. Vamos a escribir otra media query. Vamos bajando, vamos aplicando ahora para más chicas, resoluciones más chicas, ¿sí? O pantallas más chicas, ¿sí? Le estoy diciendo ahora, vamos a sacar esto, que a los 620, a la side, le voy a hacer display none. Y lo volé. Aquí me quedó ese espacio ahí. ¿Por qué?
El aside. Le tendría que poner a contenedor. Me parece que el problema es que le puse a main, ¿sí? Y le tendría que poner esto. Acá, a ver. Ups. Ahí va. Ahora sí. Sí, llega un punto en que no me interesa más el aside. Chao. Lo saco. Sí, fíjense que se me empieza a romper abajo también el nav. Con lo cual voy a aprovechar mi media query. Para darle también a el footer. Flex direction de column. ¿Sí? Ahí quedó. Y otra cosa que podría hacer es al body poner un min with. A ver. Algo como esto, a ver. Estamos ahí, vamos achicando. ¿Sí? Y ahí ya llega un punto en el que dice, bueno, listo, macho. O sea, más chico no te banco, ¿sí? Ahí empieza, podríamos poner más acá, más cerca del article, ahí, 418. Vamos a darle 418, por ejemplo. Te achico todo lo que quieras, pero llega un punto en que no te quiero achicar el artículo, no te quiero achicar más mi contenido. ¿Sí? Entonces llega hasta ahí, lo puedes ver en un celular perfectamente, o bueno, quizás hay que achicar un poco los artículos, pero ya si querés seguir achicando, verlo en dispositivos más pequeños, digamos que llega un punto en el que no tienen otra, ¿no? Que ponerle el scroll. Pero bueno, no van a tener o sea, no hay dispositivos por ahí tan pequeños. En fin. Bueno, esto acuérdense que los pueden ordenar también. Habíamos visto cómo cambiarle el order a estos elementos. Con lo cual pueden poner el 4 acá, el 1 acá, etc. Eso ya lo habíamos visto. Vimos media queries, vimos más o menos todo lo de flex que tenemos que usar. Hay bastantes media queries en la solución que hizo Cristian, que igual es bastante compleja. Pero bueno, fíjense que con un par más o menos lo más básico lo tenemos cubierto, ¿sí? Para no hacer algo muy desagradable. Y bueno, con muy poco CSS tenemos un esqueleto relativamente digno, por decirlo de una manera.